Amigos y amigas de Hablemos Claro, llegamos ya al cuarto y último capítulo de este resumen del libro El líder sin Estado Mayor del profesor Carlos Matus. Antes de empezar, queremos indicarles que esto ha sido una iniciativa para aportar en el esfuerzo de la formación permanente como proceso que todas y todas debemos asumir en nuestras vidas, particularmente aquellos y aquellas que ejercen funciones de gobierno o que tienen la expectativa de ejercer funciones o roles de liderazgo. En este sentido, esta es una bibliografía prácticamente obligatoria, de carácter obligatorio, una bibliografía que les va a aportar no solo herramientas, sino reflexión, sino lograr entender en ese mundo de ejercicio de gobierno en el cual se están metiendo, de qué se trata eso. Entonces, bueno, acá hemos hecho este apretado resumen del resumen prácticamente porque en el taller que nosotros tenemos sobre este texto, bueno, nos extendemos un poco más y tratamos los temas con mayor especificidad. Entonces, bueno, nada, esperemos haber despertado en ustedes la curiosidad y la iniciativa para que compren, para que descarguen este texto y les aseguramos que no se van a arrepentir. De verdad que va a ser un texto que los va a marcar. En ese sentido, bueno, ya iniciamos este cuarto capítulo que se llama El líder y el liderazgo, ¿verdad? Donde ya trabajamos puntualmente a la persona, al individuo, como líder, ejerciendo sus funciones de liderazgo. La metodología pasada creo que nos funcionó para no extendernos tanto, la de leer el resumen que hicimos y tratar de minimizar los comentarios, ¿no? Entonces, bueno, vamos para evitar extendernos, vamos a repetir en esta oportunidad esa misma metodología. Entonces, acá dividimos, disculpen, este cuarto capítulo en cuatro puntos que se los vamos explicando progresivamente. Entonces, como les dije, el líder y el liderazgo. En primer lugar, trabajamos el líder en su jaula de cristal. Repetimos, el líder en su jaula de cristal. El hombre crea la jaula de cristal a través del contrato social que da origen al Estado, pero a la vez la jaula de cristal adquiere una modalidad de vida propia por medio de la dimensión social en su concepción más amplia, la cual influencia y determina a su creador. Es decir, el hombre la crea, pero a su vez ella crea a los que entran en ella. El Estado y su arquitectura institucional representa una cuota parte muy importante del poder. Este adquiere vida a través de los hombres y su dinámica de conflictos. Entre la jaula de cristal y el líder se produce una relación que se retroalimenta y determina como dos entidades autónomas. La primera tiene una fuerza extraordinaria determinada por las potestades del cargo, los privilegios que ellas implican y el entramado de relaciones que históricamente se ha configurado alrededor de ella. Los 8 servidores que le conversamos en el primer capítulo, ¿se acuerdan? El bufón, el intelectual, el amo de llave, etc., que describimos en el primer módulo, parecieran ser de la jaula de cristal y no del líder. Es decir, corresponden al cargo y no a la persona, otorgándole a esta un misterioso poder de atracción y enajenación. El líder, por su parte, es un resultado, escuchen esto por favor, el líder por su parte es un resultado histórico de circunstancias sociales, recuerdan, el hombre y sus circunstancias, políticas, intelectuales, culturales y familiares que lo determinan en su individualidad, la cual tiene un amplio collage de degradaciones y matices. Es decir, no podemos hablar de un solo concepto de líder, sino dentro de este concepto hay matices. El líder y sus características. El concepto de líder contradice la tesis de que somos simples sujetos pasivos de la historia y sus circunstancias. Pone al hombre como actor protagónico del cambio social, sin desconocer su momento histórico, el cual impone circunstancias, ideas dominantes y límites operativos.
Erróneamente, esta discusión se da en términos dicotómicos. No obstante, el líder hace historia, pero no escoge las circunstancias ni el momento histórico donde hacerlas. En el plano de las ideas, los grandes líderes saben que su capital intelectual está condicionado por el momento histórico y ante ello se mueven en la disyuntiva de quedarse atrapados en el lodo de las viejas concepciones o atreverse a trascenderlas para ir por nuevos constructos epistémicos, sociales, políticos, económicos y culturales. No obstante, esta lucha no ocurre desde las poltronas de la academia, importante. El líder las experimenta en la lucha por el poder, lucha de cuyo barro él es esculpido y protagonista a la vez. Esto presenta un poco aquella discusión de si el líder se hace o nace. Efectivamente, el líder se hace, como dice el autor, al calor de la lucha por el poder. En el transcurso de los retos que debe afrontar el líder, es importante diferenciar los atributos que éste necesita y tiene para la lucha por el poder y los que necesita y vienen para el ejercicio del poder. Los primeros te permiten llegar al poder y están relacionados fundamentalmente a las capacidades para relacionarse con el colectivo, logrando ganar su aceptación, respeto, admiración y hasta adoración. En el segundo caso, se trata del manejo de las ciencias y técnicas de gobierno que le permiten tener capacidad de gobierno. Y es justo acá donde lamentablemente la mayoría de los gobernantes latinoamericanos a lo largo de la historia han destacado por sus debilidades crónicas. Acá él presenta después una tipología de tres tipos de líderes, de tres tipos de líder que él llama el cabecilla, el político y el estadista. Poco para resumirlo, el primero es agitador y portador de necesidades. El político, al igual que el estadista, guía, en el caso del político, es un guía conocedor del camino, y en el caso del estadista, es un creador de caminos. Él hace ahí una caracterización de cada uno. El triángulo de liderazgo supone una relación de interdependencia entre el proyecto de gobierno, la gobernabilidad y la capacidad de gobierno. En la historia política de la región podemos encontrar combinaciones de todo tipo, con proyectos de gobierno socialistas, socialdemócratas o neoliberales con gobernabilidad cero, media o alta, o con el común denominador de bajas capacidades de gobierno. Acá las características del líder y del sistema político institucional donde se desenvuelve pueden resultar en extraordinarias motivaciones o freno a los cambios necesarios. Es decir, nuevamente se demuestra una relación de interdependencia entre el líder como hacedor de historia y la historia como hacedora de líderes. Después vamos al tercer elemento que él trabaja, el líder y el intelectual. A veces creemos que la lectura o el hecho de que alguien sea calificado como intelectual lo asocia automáticamente a ser un buen líder, cosa que no es así. Esa relación no es automática. No es extraña la tentación de creer que los intelectuales son la persona más apta para gobernar. Desde la Grecia antigua ya se creía que los filósofos o sabios eran los mejores para gobernar en las nacientes democracias de las ciudades-estado. Pero son inevitables las preguntas. ¿Saber gobernar o ser un buen gobernante depende únicamente del capital intelectual o cultural? Los reconocidos intelectuales latinoamericanos hubieran sido por su condición buenos gobernantes. Como ya hemos visto en el transcurso de los 3 módulos o 3 capítulos anteriores, la respuesta es no. Lo decimos de forma tajante. Al respecto, vale la pena traer la respuesta que da
Catalina la Grande al filósofo francés y consejero personal Denis Diderot. Cito: Señor Diderot, le dice, he oído con el mayor placer lo que vuestro brillante espíritu os ha inspirado, pero con esos grandes principios, a los que comprendo muy bien, se harán bellos libros y mala tarea. En vuestros planes de reforma olvidáis la diferencia entre nuestras respectivas posiciones. Vos trabajáis sobre el papel, que todo lo soporta. Es una materia unida, flexible, que no pone obstáculos a vuestra imaginación y vuestra pluma. En cambio yo, dice Catalina la Grande, pobre emperatriz, trabajo sobre la piel humana, que es mucho más irritable y cosquillosa. Así que, casi que poéticamente, ella le responde a Diderot. El líder debe lidiar en la práctica con realidades sociales en extremos complejas, y si bien no tiene el capital cultural del intelectual, sí tiene mayor sentido de realidad e instinto para sortear las olas del conflicto, mientras el intelectual es víctima de su propio mar cognitivo, conocimiento, cuya prepotencia lo aísla y lo hace creer depositario de mayores privilegios y ventajas que el común. Eso lo han escuchado bastante. Características comunes de la posición del líder: la escuela de la práctica. Dijimos, el líder se hace al calor de la lucha por el poder. Así como afirmamos que el líder se hace al calor de la lucha por el poder en las circunstancias impuestas por la historia, así como afirmamos que el estudio no garantiza ser líder, también es importante y necesario afirmar que el manejo de la ciencia y técnicas de gobierno, particularmente de la planificación estratégica situacional, otorga una ventaja competitiva de alto valor al líder en la lucha por el poder y en el ejercicio por el poder. Lamentablemente, ante la ausencia de escuelas de gobierno y el soporte tecnopolítico necesario, la escuela de la práctica, la calle, la realidad, la universidad de la vida y el quehacer político cotidiano resultan ser la escuela política en la cual se forman o deforman los líderes. Nuestros líderes aprenden haciendo ensayo y error en un sistema político institucional que los determina controlando las opciones de ese quehacer, es decir, contradictoriamente los líderes llamados a transformar, son formados en la práctica por la lógica del poder constituido, por sus atrasadas herramientas de gobierno, las cuales evidentemente garantizan la reproducción del orden institucional existente. En este sentido, esta relación del poder del líder en su ejercicio de liderazgo con el aparato institucional público, con sus lógicas, intereses, procedimientos, marcos jurídicos, funcionarios, etc., termina condicionándolo de la siguiente manera. En esos elementos que los condiciona, él los resume en 19. Acá solo lo enumeraremos y comentaremos 4 o 5. De esos 19 comenzamos. Sobrecarga cualitativa de trabajo. Sobrecarga cuantitativa de trabajo. Dominio del juicio intuitivo sobre el juicio analítico. Sometimiento a fuertes tensiones situacionales. Limitaciones a la vida normal. Tendencia al mal uso del tiempo y la atención. Refuerzo de los defectos y errores. Manipulación hacia opciones restringidas. Prisionero de pompas y rituales. ¿Recuerdan la jaula de cristal? Hipertrofia de su seguridad y confianza en su experticia. Limitada capacidad para discernir con profundidad las cualidades y deficiencias de los equipos políticos y técnicos en los cuales debe confiar. Limitación de tiempo para mostrar efectividad. El paso de las responsabilidades y la amortiguación de la información produce
el miedo a innovar, círculo de íntimos y dificultad para trabajar en equipo, la tentación de la corrupción, aversión a la teoría y congelamiento del capital intelectual, esto es uno de lo que vamos a comentar, la atracción de la frivolidad, la oportunidad de realizarse como dirigente y por último la escasa probabilidad de aprovechar las oportunidades de gobernar con eficiencia. De estas 19 consideramos, bueno, por el tema tiempo, vamos a comentar sometimiento a fuerte tensión situacional. Los conflictos y las crisis de magnitud diversa son una constante en el quehacer político del líder. Decirlo coloquialmente, todo el tiempo hay un problema, iba a decir otra palabra. Y ello va erosionando las características emocionales del mismo para la toma de decisiones acertadas, siendo víctima de grandes y constantes presiones. El líder está sometido constantemente a eso. Limitada capacidad para discernir con profundidad en las cualidades y deficiencias de los equipos políticos y técnicos en los cuales debe confiar. No se trata de reunir equipos, por favor, a quienes están en funciones de gobierno. No se trata de reunir equipos. El gobernante debe formar equipos altamente competitivos en métodos y herramientas de alta dirección. Aversión a la teoría y congelamiento del capital intelectual. Por falta de tiempo y la soberbia o subestimación a la formación hacen que una vez en posición de liderazgo, la media de los gobernantes termine su vida profesional con el mismo capital intelectual que la inició. Ya no hay tiempo para leer y leer no es importante. Así dice. Y la otra era la escasa probabilidad de aprovechar la oportunidad de gobernar con eficacia. Cuando un gobernante no sabe que no sabe, no puede identificar las oportunidades y mucho menos aprovecharlas. Solo está la oportunidad de gobernar, mal o bien, pero gobernar. Él cree en un concepto muy genérico del ejercicio del poder. Hacer un buen gobierno resulta engorroso y requiere invertir las prioridades y para ello no hay tiempo ni es importante. 5. Características personales del líder. Los atributos de personalidad marcan el quehacer de los cargos y los cargos marcan la personalidad de los líderes. Acá encontramos una relación de mutua influencia que será mayor o menor en determinada dirección dependiendo de cada personalidad. En este sentido, el autor agrupa estos 5 atributos en cinco estereotipos de líderes políticos. Los títulos ya son bastante ilustrativos. El líder transformador agresivo. América Latina en el pasado reciente estuvo cargada de ellos. El líder ordenador autoritario, el líder transformador democrático, creo que tiene en Chávez a uno de sus mayores representantes, el líder administrador y en quinto lugar el cabecilla sin proyecto. Podemos manejar estos casos como tipos ideales. Cuando digo tipos ideales es la categoría de análisis de Max Weber. Sin embargo, en la realidad encontramos perfiles de líderes que toman un poco de cada uno y cuya oportunidad la sigue marcando la historia, sus circunstancias y el saber aprovechar las oportunidades. 6. La fuerza del líder. En la posición de liderazgo, el poder del líder está determinado por dos fuentes. Por un lado, las competencias inherentes al cargo y por otro lado, la fuerza personal del líder. Si desagregamos estas dos fuentes, encontramos que el poder de un actor se compone de 1. La personalidad, 2. La motivación, el control de recursos o BRC, que él explica,
4, la experticia con que administra los recursos que controla. Y 5, el soporte tecnocognitivo, es decir, el valor científico-técnico de las herramientas que maneja y controla. La espina dorsal del poder de un actor reside en el control de recursos, es decir, el grado en que controla directa o indirectamente el VRC, ya le dije, vector de recursos críticos, del juego en el cual participa. De esta caracterización se desprende que los atributos y la personalidad del líder tienen un mayor peso en la determinación de lo que será su ejercicio de gobierno. Acá, en otros casos, encontramos líderes de fuerza relativa que simplemente son arrastrados por la lógica y la dinámica del aparato político institucional que se supone gobierna. Él acá trata de explicar un poco aquellos líderes que, por resumirlo, aquellos líderes que se dejan llevar por las circunstancias del momento y el cargo, y aquellos líderes que rompen las barreras de estas instituciones, de estas circunstancias, y producen transformaciones. Es la fuerza que determina a cada uno. En todos los casos no es igual. Ya por último tenemos entonces audacia y temeridad. Acá es importante esta diferencia porque creo que todo líder debe ser audaz, no temerario, audaz. Leemos. La temeridad consiste en emprender un proyecto o un plan conflictivo e innovador que exige recursos de poder no solo superiores a los acumulados por el líder en su vector patrimonio, sino superiores a los posibles de conciliar en el vector momento. La temeridad entrega al azar la viabilidad del proyecto y generalmente conduce a su inviabilidad. Mientras la audacia es emprender un proyecto o un plan conflictivo e innovador exigente en recursos superiores de vector patrimonio, pero alcanzables con el vector momento, que en esas circunstancias se eleva sobre el vector patrimonio a causa del impacto mismo del proyecto ante la sociedad y la capacidad del estratega. Como ejemplo, podemos imaginar un cambio, por favor, un cambio de legislación que el líder requiere sea aprobado en el Parlamento, un ejemplo. Pero su patrimonio político no le es suficiente para lograrlo, no tiene los votos suficientes. No obstante, cuenta con un importante apoyo en los movimientos y fuerzas sociales y ciudadanía en general, y así como una fuerza mediática importante, con lo cual, con un procesamiento tecnopolítico adecuado, puede obligar a sumar las adhesiones al objetivo, puede lograr sumar los votos necesarios. La decisión audaz sería poner en agenda la propuesta, tejer la mayor cantidad de alianzas posible, sobre todo alianzas sociales, pueblos, movimientos sociales, y posicionar estratégicamente en la agenda mediática para sumar legitimidad de origen. Hay que ser, repito, audaz. Todo líder debe ser audaz y no temerario. Un poco el temerario al final raya en la irresponsabilidad cuando se fija objetivos, actividades o tareas que simplemente son inviables, no cumplen, no tiene la fuerza para cumplirla. Bueno, mis amigos, con esto cerramos y los invitamos, como lo hicimos al principio de este capítulo, a que por favor busquen el libro El líder sin Estado Mayor, a que lo lean. Este es un libro que nosotros lo trabajamos en un taller donde nos ponemos a la orden para los interesados, y continuaremos con este esfuerzo, con esta dinámica, trabajando otros textos que ayuden precisamente a todos y a todas, pero particularmente a quienes tienen las responsabilidades en funciones de gobierno, porque bueno, en sus decisiones está un poco el presente y futuro de la mayoría de los pueblos, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Así que bueno, un abrazo y esperemos que estos 4 capítulos hayan servido para trabajar un poco el tema del liderazgo
en el líder sin Estado Mayor. Bendiciones para todas y para todos. Recuerde, siempre se me olvida, recuerden suscribirse y comentarnos en nuestro canal de YouTube, Hablemos Claro, y en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Búsquennos por el logo HC, Hablemos Claro. Saludos.